Ahora sigue la doctora Bilda Catherine Handel Gamundi, extensamente conocida, ¿no? Ella hace de todo. No, ella es endocrinóloga, internista, está en el ISSSTE, bueno, muchas cosas. Para nosotros es un gusto, siempre participa, es muy activa y aparte es la que nos faltó en la mesa directiva al inicio porque se estaba poniendo guapa. Muy bien. Listo. Bueno, pues esta parte es la más emocionante porque pues no me toca a mí hablar casi nada, les toca a ustedes porque son casos clínicos. Todos tenemos que ver con diabetes. Así, no sé, vayamos con el dentista, si el paciente tiene diabetes, pues tienen que sus cifras de glucosa estén controladas, si no, pues se va a complicar, puede dar infecciones, etcétera. Entonces, todos. Si nos gusta ver niños, pues hay niños con diabetes. Si nos gusta ver pacientes ancianos mayores, digo ancianos, pues obviamente nos vamos a enfrentar a eso. Entonces, pues recordando lo que es y toda la gran cantidad de gente que tenemos con diabetes, que pues su prevalencia desafortunadamente cada vez va más en aumento y hay muchas personas que no tienen diagnóstico y en el momento en que llegan con el diagnóstico, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Estos, pues la clasificación, pues a todos no la sabemos, pero hay que tomar en cuenta que fenómenos como glucosa alterada de ayuno o intolerancia a carbohidratos son estados que si no se tratan, pues nos van a sumar a más pacientes con diabetes. Pues es importante saber cuál es la causa para que podamos tratarla de forma pues, pues correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo todo esto? Bueno, para que nos acordemos, así, bueno, antes de dar tratamiento tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, no es lo mismo tratar a un paciente con diabetes tipo 1 que con diabetes tipo 2. Entonces, hay que recordar que la fisiopatología es completamente diferente, ¿no? Aquí con los pacientes tipo 1, pues se daña completamente las células beta del páncreas y ya no producimos insulina, a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2, que sí, todavía tienen insulina. De hecho, cuando tenemos el diagnóstico reciente de diabetes, todavía estamos produciendo insulina. Lo que pasa es de que nuestro cuerpo no tiene la capacidad ya de responder y todo nuestro organismo se altera. Entonces, aquí están las metas de control que siempre debemos de buscar. Lo que yo luego les comento a los pacientes es de que la diabetes es como una escalerita, ¿no? Uno empieza con ciertas alteraciones, a veces tenemos sobrepeso, sedentarismo, carga genética, y ya luego de ahí brincamos a resistencia a la insulina y luego brincamos a glucosa alterada de ayuno o intolerancia a carbohidratos, que ya se considera prediabetes, caemos en diabetes y luego en complicaciones. Entonces, si nosotros logramos detectar a un paciente en cualquiera de estas fases, pues lo ideal es de que se mantenga ahí o regresarla, ¿no? Un paciente con prediabetes sí puede regresar a un estado normal, pero ya un paciente que tiene diabetes ya no se puede porque ya todo nuestro cuerpo se alteró. Se altera la producción de glucagón, se altera la gluconeogénesis hepática, todo se daña. Entonces ya no hay marcha atrás, pero podemos evitar que no se complique el resto de su cuerpo. Por eso siempre es bueno tener en cuenta pues que debemos llevarlo a las metas, no decir, ay, bueno, si hoy se comió un chocolate, ay, no se acordó que los exámenes eran ayer y en la noche se cenó un pastel. Entonces, pues no, o sea, sus niveles no están bien y hay que controlar. Entonces, este es un caso real, o sea, realmente sí existe. Es una chica que llegó a la consulta por dificultad para bajar de peso. Ella refiere que cuando se casó, de repente empezó a subir mucho de peso, de forma pues importante, y de repente dijo, oye, no, pues creo que tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pues se hace sus exámenes de laboratorio y va a la consulta. En la consulta lo que vemos es que, pues sí, su mamá y sus tíos tienen diabetes. Ella de repente ha fumado, no hace ejercicio y bueno, quirúrgico es nada relevante. Refiere que en el 2019, cuando se casó, empezó a subir de peso, pero de forma pues bastante importante, porque pues se supone que estaba muy delgadita cuando se casó y subió hasta 112 kilos. A la exploración física le encontramos cuello y axilas con acantosis, tenía obesidad generalizada. Sus niveles de glucosa, se fijan, o sea, 171 de glucosa
Ella no se conocía que tuviera ninguna enfermedad, ella nada más va porque tiene sobrepeso. Y pues ya su amiga le dijo, pues hazte los análisis para que llegues con algo. Entonces, pues glucosa, bueno, aquí están el perfil de lípidos, pues el hígado, cómo está su función. Pues como luego le dicen que la tiroides es la culpable del sobrepeso, pues se hizo sus anticuerpos, el perfil tiroideo, pero estaba normal, y pues la insulina estaba muy elevada. Eh, mmm, no puse los valores de referencia, pero pues todos sabemos que para la población mexicana, pues lo ideal es que tenga alrededor de 13, o sea, no más de 13, entonces tiene 55 y su glucosa 171. Entonces, ya iba a empezar yo a hablar, pero ustedes platíquenme qué opinan de ese cuadro que presenta el paciente. Nada, ¿qué se les ocurre? ¿Algún diagnóstico? ¿Mm? Hay que estar, claro, ahí ese 171 de glucosa, ¿qué nos hace pensar? Sí, las guías dicen que dos combinaciones de glucosa en ayuno arriba de 126 es diagnóstico de diabetes. Aquí tenemos una sola determinación, pero pues ya no nos vamos a dejar pasar a que digamos, ay, bueno, la cito en una semana y checamos a ver si otra vez sale a 126. O sea, pues no, definitivamente aquí nos vamos a brincar una parte. Las guías, esos son como de qué es lo que vamos a hacer, pero no es así de que las tengamos que hacer al pie de la letra porque se nos van las oportunidades. Si yo no le doy tratamiento a esta paciente en este momento, se nos va. Y va a decir, ay, no, mejor me tomo el Herbalife o me tomo Redugras y bajo más rápido y ya ni me preocupo, ¿no? Entonces, la glucosa 171, pues ahí vemos que la insulina está muy elevada. Entonces, aunque tiene diabetes, tiene resistencia a la insulina. HDL, la HDL, pues el colesterol debe de estar arriba de 50 para que nos proteja el corazón y pues ella lo tiene francamente bajo y LDL pues está un poquito elevado, entonces pues ya tiene su dislipidemia heterogénica, o sea, factor de riesgo cardiovascular, nada más con ese perfil de lípidos. No tenemos hemoglobina glucosilada, recuerden que llegó así, o sea, ni siquiera le pedimos exámenes, ella llegó espontáneamente con esos exámenes. Entonces, no nos podemos guiar mucho con la hemoglobina para decidir el tratamiento, pero yo creo que el cuadro clínico pues nos orienta de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en primero, ella va con el objetivo de bajar de peso. O sea, sí es cierto que tiene diabetes, pero en la mente de ella, a mis 32 años, yo quiero bajar de peso. Entonces, pues entonces el tratamiento tiene que estar enfocado en controlar la glucosa, pero pues apoyarnos con fármacos que nos controlen, nos ayuden a bajar de peso. ¿Qué factor debemos de tomar en cuenta para dar un tratamiento? Lo comentó el doctor Jonathan. ¿Qué otra cosa? La cuestión económica, ¿no? Si la paciente nos llega y dice, ah, yo tengo una aseguradora que me cubre todos los gastos, pues adelante, ¿no? Y quisiéramos que la mayoría de los pacientes que no tienen seguridad social, como el seguro del ISSSTE, pues tuvieran esas posibilidades, ¿no? Entonces, esos son los que nos tenemos que enfocar. O sea, el paciente se tiene que ir con un tratamiento y nosotros tenemos que establecer el tratamiento. Entonces, no es como decir, bueno, las guías dicen que hay que usar tal cual, tal cosa, si sabemos que a lo mejor no lo va a lograr pagar, ¿no? Entonces, pues ya, checamos principal, la paciente tiene obesidad, tiene resistencia a la insulina y su diabetes de reciente diagnóstico. No sabemos cuánto tiempo tiene con la diabetes, pero pues le estamos viendo el diagnóstico en ese momento, entonces es reciente. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Cambios en la alimentación, nutrición nos tiene que apoyar en ese aspecto, actividad física y fármacos. ¿Qué fármacos podrían ser? Ajá. Pues sí, les comentaba que sabemos que la mujer cuando se embaraza alcanza 12 kilos por medio y cuando termina su embarazo elimina entre placenta y el bebé todo y se queda con el resto. Y dependiendo de cuántos hijos, esto le induce a la obesidad
Y también no sabemos, decía yo que no sabemos la relación con el esposo o con los hijos, porque la ansiedad también nos produce compensarla como con alimentación, independientemente de los antecedentes que usted dice, que nos menciona o nos sugiere que es un caso de diabetes. Sí, como también ya sabemos, la diabetes no es en este momento del diagnóstico, sino 10 años atrás. Gracias. La cuestión es, como estaba embarazada y no le encontraron glucosas alteradas en el embarazo, pensamos que no tiene realmente mucho tiempo de tener la enfermedad. Y sí, realmente la obesidad es un trastorno que o sea, no es nada más tengo sobrepeso, sino hay muchísimos factores que nos llevan a la obesidad, muchos, y sobre todo los psicológicos, ¿no? Entonces, la paciente estaba en 60 y subió en 5 años lo doble, ¿no? Entonces, sí es importante que, por ejemplo, si no llevó lactancia materna, es muy fácil que esos 4 kilos que quedó colgando no los pueda perder, sino inclusive que los vaya aumentando. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Por ejemplo, biguanida, la metformina, ¿ayuda a bajar de peso o no ayuda a bajar de peso? No es así un 100 kilos, pero sí se ha visto que pues 2 kilos pues, nos puede llegar a hacer que perdamos, pero aunado al cambio del estilo de vida, y cambios de alimentación y el ejercicio. Sulfonilureas, ¿nos ayudan a bajar de peso? No, de hecho, tienden a subirnos de peso. Entonces, a veces le decimos al paciente, ay, tiene que bajar de peso, le damos sulfonilureas y sube de peso y decimos, ¿por qué subió de peso? O sea, obviamente tampoco es que suban 10 kilos por usar la sulfonilurea. Es como los pacientes que llegan, es que yo tengo tiroides y por eso estoy gordita y pues no es siempre la verdad. Inhibidores de la alfa-glucosidasa pues tienen un neutro, realmente no se van a bajar de peso. Las línidas, como comentó el doctor, pues realmente casi no las usamos. Las tiazolidinedionas luego también nos ayudan a subir un poquito de peso, nos retienen líquidos. Y pues de ahí los inhibidores de la DPP4 bajan de peso, no bajan de peso. No bajan de peso, mantienen neutro. No nos suben de peso, pero no se meten en los pesos. Entonces aquí tenemos los análogos del receptor de GLP-1. ¿Eso sí bajan de peso o no bajan de peso? Los SGLT2 suben de peso o no bajan. Y sí llegan a bajar de peso los SGLT2. No de forma exponencial ni nada, pero sí nos ayudan. Entonces, pues aquí lo ideal, como dijo el doctor Jonathan, si tuviéramos las capacidades económicas, pues a ella le daríamos un GLP-1 y un SGLT2 para el control de la glucosa y ayudar también a la pérdida de peso, ¿no? Entonces, eso es lo que les comento, ¿no? Hay que estar individualizando el caso. La guía de práctica clínica todavía no incluye que de primer instancia usemos los inhibidores de la SGLT2 o los análogos del receptor de GLP-1. Hay que tomarnos en cuenta. Manejan de primera línea pues lo que es la metformina y ya asociarla con algo así. Entonces, por ejemplo, ya pues podemos usar metformina y un agonista del receptor GLP-1 o insulina y metformina y un inhibidor de la SGLT2. Aquí pensando que ella ya tiene dislipidemia, es una paciente joven con obesidad, pues tiene riesgo de que a la larga, si sigue así, se nos pueda llegar a infartar. Entonces, aquí se ve claramente que los análogos del receptor de GLP-1 nos pueden ayudar a evitar el riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular también. Digo, cerebrovascular también. Y pues aquí aquí podemos ver cómo son los mecanismos de acción para que logremos este efecto. Y pues los SGLT2 pues nos ayudan a proteger el riñón, nos ayudan a proteger el corazón y también el cerebro. Ya, vamos al siguiente. Tenemos un muchacho de 22 años, jugador de fútbol americano, previamente sano, llevando una semana con mucha sed, poliuria, polidipsia, polifagia, pero pues es jugador de fútbol americano, como no va a tener hambre. Al principio pues pensaba que el calor, ¿no? Pues aquí en Veracruz hace mucho calor. Sin embargo, empieza de repente con dolor abdominal, cambios en su mecánica ventilatoria, acude al hospital y resulta que tiene glucosa elevada, cetonas en orina y una gasometría arterial con acidosis. Ay, diagnóstico.
pues ahí fue una cetoacidosis diabética, ¿no? Y obviamente, pues, lo más seguro que sea, pues, una diabetes tipo 1, porque es un muchacho saludable, deportista, etcétera, ¿no? Otra vez, otra vez. Entonces, pues aquí podemos ver claramente las manifestaciones, ¿no? Puriria, polidipsia, pérdida de peso, que se ve principalmente en gente joven, principalmente, ¿no? Sí se han descrito personas mayores con cetoacidosis, o sea, sí las vemos en los hospitales, pero es más frecuente en gente joven. Y pues ahí tenemos que checar los exámenes de laboratorio para confirmar diagnóstico. Y en este caso, pues no es el mismo tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Aquí nos brincamos directamente al uso de insulina. Con ellos, ¿qué insulina le estaríamos dando? ¿Mande? ¿Una insulina rápida? ¿Cómo se la estaríamos manejando? Sí, una insulina rápida. Entonces, la insulina rápida actúa de forma rápida, pero también se elimina de forma rápida. Entonces, si decidimos usar la insulina rápida, podemos usar una bomba de infusión. La bomba de infusión continua, le están mandando su insulina rápida, ultra rápida, las 24 horas. Ellos hacen el cálculo que antes de los alimentos tienen que aventarles un bolo de mayor cantidad de insulina para que puedan metabolizar esa cantidad de glucosa que el paciente está presentando. Pero pues también el mantenimiento de la bomba pues es algo costoso, entonces no está tampoco al alcance de todos, ¿no? Otra opción sería usar una insulina de acción prolongada y pero la tendríamos que mezclar con rápidas porque hay que recordar que la insulina de acción prolongada pues no nos queman los picos postprandiales, entonces podemos tener, dando como el paciente controlado y come y se nos va muy alta la glucosa. Entonces, ahí tenemos que hacer esquemas, pasa al bolo, o sea, le ponemos una insulina de acción prolongada y antes de los alimentos un poquito de insulina, ¿no? De acción rápida o ultra rápida. Tenemos premezclas también. A veces, hay que individualizar los casos, ¿no? En una premezcla ya viene fija la cantidad de insulina rápida que usa el paciente, entonces ahí tiene que ver cuántos carbohidratos va a comer exactamente, desayuno y cena. No puede hacer cambios porque eso puede afectar el tratamiento, ¿no? Entonces como que nos limita un poquito en la forma de que el paciente sea un poco libre de escoger sus alimentos, pero de que se puede, se puede. Entonces se puede usar alguna premezcla 75-25, 70-30, antes del desayuno, antes de la cena, pero recordar que ellos no van a producir ni una gotita de insulina, entonces a mediodía sí hay que poner insulina rápida. Entonces, ahí son 3 piquetitos. Si él decide una basal, y antes de los alimentos serían 4 piquetitos al día. Hay que recordar que las insulinas de acción prolongada, como la insulina de Gludex, la insulina Glargina, la insulina de Temir, no se pueden mezclar en el mismo, pues en la misma pluma o en la misma aguja, jeringa, alguna otra insulina. Las que sí se puede mezclar es la insulina NPH. Pero entonces, la NPH es un poquito más inestable, hace picos de hipoglucemia más frecuentemente, entonces por eso como que le estamos dejando un poquito al olvido. Creo que hasta en el seguro ya le quitaron. Por ahí cuenta la leyenda. Entonces ya nada más estamos con la insulina Glargina. En otras instituciones, pues sí se sigue manejando la NPH, pero hay que recordar, ¿no? Que son 2 aplicaciones al día, independientemente que sea un paciente con diabetes controlada o que no se quiera picar mucho, pues con la pena, si vamos a usar ese tipo de medicamentos, lo tiene que hacer. Entonces aquí rápidamente, pues recordar que tenemos muchos medicamentos, pero las insulinas tenemos que individualizar. O sea, si es una premezcla, se comporta como una insulina intermedia, son 2 aplicaciones al día. Si es una de acción prolongada, es una vez al día. Entonces aquí tenemos otro caso clínico, diferentes todos. Ella es una chica de 32 años, ya con diabetes de 6 años de evolución. Ella usa metformina y glibenclamida. Acude a consulta para surtir con sus medicamentos y le comenta al doctor, ay, ¿qué cree, doctor?
estoy embarazada. Entonces, ¿qué hacemos? La felicitamos, ¿no? Felicidades, lo logró. Después de felicitarla, ¿qué hacemos? Vemos sus exámenes, ¿no? Porque tenemos que ver durante nuestra vida, o sea, como personas, somos responsables de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que cuidar. Pero cuando ya tenemos un octavo pasajero en la panza, tenemos que ver por él. Y las cifras de control de diabetes debe ser mucho más estricta cuando estamos embarazados que cuando no. O sea, sí, lo ideal es que siempre estemos controlados, pero el embarazo es una exageración por todas las complicaciones que pueden llegar a presentarse en un bebé. Entonces, pues lo primeritito, cómo está su glucosa, cómo está su hemoglobina glucosilada y las citas cada vez van a ser más estrechas. No es lo mismo ver a una paciente controlada cada 3 meses o cada 6 meses a una chica que está embarazada y tiene diabetes. Entonces, en este caso, tenemos dos vertientes, ¿no? Diabetes en el embarazo. Puede ser que antes del embarazo ya estaba embarazada, entonces se considera diabetes pregestacional. Si durante el embarazo fue cuando desarrolla la diabetes, es como se considera la diabetes gestacional. Y entonces, la diabetes gestacional, pues se puede inicialmente controlar nada más con dieta, cambios en el estilo de vida, y ya si no mejora, bueno, pues hay que dar fármacos. De los pacientes con diabetes tipo 1, tenemos que ver si es una paciente, de la diabetes pregestacional, si es diabetes con tipo 1, tipo 2, si es tipo 1, si ya tiene muchos años con la enfermedad, para ver si tiene riesgo de estar cursando con nefropatía o con retinopatía, inclusive con riesgo de cardiopatía isquémica. Igual, si es diabetes tipo 1, tipo 2, porque pues antes decíamos, no, pues la diabetes antes de los 20 años es tipo 1 y después de los 40 es tipo 2. Ahora no, ya vemos niños con diabetes. Entonces, si un niño empieza con diabetes a los 8 años, bueno, una niña, y a los 28 años se embaraza, ya lleva 20 años de la enfermedad. Entonces ya su cuerpo ya no está muy saludable que digamos. Entonces ahí sí tenemos que checar cómo está el resto de su cuerpo para ver qué tan estrecho debe ser nuestra vigilancia o controles de glucosa. Entonces, lo primero, como todo, en diabetes siempre, primer paso es alimentación, ejercicio y ya de ahí vamos a los fármacos. Se han hecho estudios en los cuales se ha visto la seguridad de usar metformina en el embarazo, debido a que el embarazo se considera un estado de resistencia a la insulina. Entonces, se puede utilizar. Glibenclamida se ha usado a partir del segundo trimestre de embarazo, pero no estamos muy de acuerdo en usarla, ya que pues la glibenclamida lo que hace es estimular la producción de insulina del páncreas y pues la paciente embarazada pues normalmente está relacionada con resistencia a la insulina, entonces pues tratamos de no usarla. Y pues se puede usar una insulina humana o una insulina de Temir, que ya tienen estudios y la autorización del uso en el embarazo. Y entonces los métodos de control es lo que yo les comentaba, imagínense, debe de tener 95 de glucosa de ayuno. ¿Cuántos pacientes con diabetes tienen 95 de glucosa? Normalmente, ay, doctora, pues estoy en 110 y eso estoy, o sea, de maravilla. Ahora, embarazo, no pueden tener 96, o sea, tienen que estar de 95, 80, etc. Pero en las pacientes que ya tenían diabetes antes del embarazo, preprandial y nocturno entre 60 y 99. O sea, normalmente los pacientes con diabetes decimos, no deben de tener menos de 60 porque ya eso es hipoglucemia. Entonces, aquí en el embarazo, no. Acá sí les tenemos que mantener cifras muy bajitas y la glucosa postprandial de 100, o sea, cuando normalmente hay 100 de ayuno, estamos bien. O sea, 100 de ayuno, o sea, postprandial y hasta 129. Entonces, sí es un reto. Afortunadamente, como comentábamos en la cuestión psicológica, el hecho de estar embarazada como que nos da una felicidad y así como un compromiso de decir, no, sí, vale la pena por mi hijo. La mayoría de las veces, porque sí me ha tocado que cada cosa que decimos, ay, abandonaron hijos y cosas de esas, uno no se imagina cómo ser, ¿no? O sea, pero la gran mayoría, como que decimos, bueno, si es por el chiquillo, no como pastel hasta que
hasta que nazca. Pero nosotros, pues nuestra obligación es estar vigilando. Y si no logramos el control con algo, hay que estar haciendo ajustes. Pero como comentábamos, una paciente que tiene nefropatía o que ya tiene una insuficiencia cardíaca, el hecho, o una cardiopatía isquémica, el hecho de que haga una hipoglucemia nos puede llevar a que se descompense y se descontrole y que se hospitalice y se ponga grave. Entonces, en ese tipo de pacientes con diabetes de alguna complicación, la glucosa de ayuno máxima, lo más bajito, 105. Pues digo, no, o sea, no lo más bajito. O sea, el tope de 105 ya no es 95. Y una hora después de los alimentos, 155 y postprandial, 130. Entonces, primero establecer, la paciente es de alto riesgo, alto riesgo de hipoglucemia, vamos a ser un poquito permisivos y evitar las hipoglucemias. Si es una paciente así, jovencita, súper, que le echa ganas y todo eso, 95 de glucosa. Y la hemoglobina glucosilada, eso sí, por lo menos una vez por trimestre. Y debe de estar menor a 7, de ser posible. Si no tiene riesgos de hipoglucemia, que hayan tenido historia de hipoglucemia la paciente, lo ideal es llevarlo a menos de 6%. O sea, nosotros con una hemoglobina glucosilada de 5.6, pues ni siquiera diabetes tenemos. 5.7 tenemos ya alteración de la glucosa o a lo mejor prediabetes, ¿no? Pero con ellos los debemos de llevar así como a cifras de prediabetes. Entonces, sí hay que ponernos bien estrictos con este tipo de pacientes. Y bueno, entonces, en general, pues ya en conclusión, el control de los pacientes con diabetes no es nada más la glucosa. Hay que tomar en cuenta las comorbilidades y pues que el cerebrito siga funcionando bien, el corazón, el riñón. Entonces, sí, los medicamentos, los SGLT2 y los GLP-1 son muy buenos medicamentos y pues sería lo máximo que estuvieran al alcance de todos. Pero no por eso vamos a decir, no tienes dinero, pues ya, ni modo, quédate sin tratamiento, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en todo y pues, por el ejemplo, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Todos aquí debemos hacer ejercicio. Ya, gracias.